Cordial saludo, bienvenidos al curso de microbiología. El módulo que trataremos el día de hoy es el módulo de virología veterinaria. Bienvenidos. Para el módulo de virología tenemos algunas generalidades. Dentro de las particularidades que tienen los virus es el grupo que tiene mayor diversidad biológica, más que los reinos bacterianos, vegetales y animales juntos. Entonces los virus tienen una diversidad biológica bastante amplia. De resaltar también que los virus infectan a todos los grupos de organismos vivos sobre la Tierra, hasta el momento descritos. Dentro de las características importantes que tienen los virus están como que son los famosos PIO, que son los parásitos intracelulares obligados. Una partícula viral es un ensamblaje de diferentes partes, de diferentes componentes preformados que se ensamblan y forman una partícula viral. No necesariamente los virus son más pequeños que las bacterias. También se le conoce como viriones a los virus. No crecen ni se dividen, carecen de sistemas propios de energía, o sea, no son capaces de producir o sintetizar su propia energía o metabolizar su propia energía. Por tal razón necesitan a la célula, la parasitan, por eso se les conoce como parásitos intracelulares obligados, y carecen de básicamente todas las organelas que pudiese tener una eucariota o un procariota. Particularmente, por ejemplo, aquí aparecen los ribosomas. Los virus no son capaces de sintetizar proteínas, necesitan a la célula para producir proteínas y pues obviamente esto resume todo, dependen completamente de la célula que están parasitando. Y pues viene una discusión que viene desde hace muchos años, pues que no la vamos a resolver aquí básicamente, pero es que la pregunta es, ¿los virus son seres vivos o están vivos? Lo que se sabe o lo que se establece es que los virus fuera de la célula son sustancias químicas metabólicamente inertes que necesitan de la célula. Pues es una discusión que necesita un poco más de discusión, pero eso es lo que se tiene hasta el momento. Hay que diferenciar los virus de otros elementos, como los viroides, los virusoides y los priones. Los viroides es RNA circular, un ácido nucleico RNA circular, realmente pequeños, entre 200 y 400 nucleótidos, no tienen ninguna cápsida, una estructura externa y son importantes porque producen enfermedades en plantas y pues obviamente es un módulo de virología veterinaria, no lo vamos a discutir. Pero es importante saberlo. Virusoides, que son similares a los viroides, un poco más grandes, son aproximadamente 1000 nucleótidos, necesitan de un virus en replicación para su multiplicación, necesitan de la replicación de otro virus. Y los famosos priones, que son básicamente proteínas con capacidad infecciosa, el famoso las vacas locas, entonces esa es la enfermedad como más representativa. En este módulo pues nos vamos a referir a los virus como tal o los viriones como tal. Como breve historia, pues se viene describiendo y hablando desde hace muchos años la presencia o los virus causantes como causantes de enfermedad. Se habla en el antiguo Egipto, año 3700 a.C., sobre una poliomielitis paralítica. El faraón Ramsés muere de viruela. En 1796 se hace la primera vacuna y se prueba en un niño de 8 años. Exitosamente se demuestra el papel de la vacunación o la inoculación de virus atenuados, muertos en individuos que estimulen, induzcan el sistema inmune. Se estableció en el siglo XIX que la vacunación contra la viruela en el mundo. Sin embargo, el desarrollo de la virología se potenció o se aceleró con la presencia o la fabricación de los primeros microscopios. Pues aparece una lista de investigadores, de científicos que
participaron o hicieron aportes importantes en el desarrollo de estos microscopios, dentro de los que se destacan Leeuwenhoek, Anthony van Leeuwenhoek, Robert Koch y Pasteur. Posteriormente demuestran el papel de los gérmenes o de los agentes infecciosos, en este caso virus, causantes de enfermedad, y aparecen numerosos, como les decía, numerosos autores o científicos que describen, por ejemplo, en este caso, resalto en 1898, uno de los primeros virus descritos causantes de enfermedades, el del virus de la fiebre aftosa, que causa problemas en los bovinos y es causada por un virus. Entonces, este es un pequeño resumen de la historia de la virología. Obviamente me estoy saltando muchos autores, pero eso es un abrebocas de lo que es la historia. Sin embargo, ciencias como los cultivos celulares, sistemas de experimentales en vivos, algunos métodos físicos, métodos químicos, microscopio de electrones, métodos inmunológicos y serológicos, métodos de biología molecular, métodos de informática que en los últimos años han tenido un gran desarrollo, pues han permitido caracterizar, describir mucho más a los virus y su participación como agentes infecciosos para producir enfermedad, en este caso pues en los animales y obviamente en los humanos. Ya centrándonos un poquito más en lo que es la estructura viral, entonces hay tres grandes clasificaciones de los virus de acuerdo a su estructura. Está la estructura helicoidal, entonces como se observa aquí, tenemos aquí unas de manera como de hélice, helicoidales. Está formado por subunidades proteicas y dentro se observa el material genético, en este caso aparece RNA viral y traigo aquí como ejemplo el famoso virus del mosaico del tabaco, donde se observa su estructura helicoidal. La otra estructura importante básicamente es la estructura icosaédrica. Como su nombre lo dice, es un icosaedro, que es un poliedro regular formado por 20 caras triangulares. Entonces aquí se muestra y es una representación de las microfotografías que están allí. Entonces es un icosaedro. Y la tercera clasificación de estructura viral son los virus complejos, donde tenemos los fagos como representantes de esta clasificación, donde se identifica una cabeza, un cuello y una cola. A su vez, los virus se pueden clasificar como envueltos y no envueltos. Los virus envueltos, como su nombre lo indica, pues están cubiertos básicamente por una cubierta de fosfolípidos de membrana, y tenemos los virus no envueltos que no tienen estas cubiertas fosfolípicas, sino que tienen algunas proteínas que van a proteger el ácido nucleico. Dentro de algunas características de los virus envueltos tenemos que se consideran como más virulentos, causan lisis de las células porque rompen las células de las células a las cuales infecta, y es resistente a muchas condiciones de calor, de ácidos, sobreviven la desecación, los ácidos del tracto gastrointestinal o los pHs del tracto gastrointestinal. Siguen siendo infecciosos a la desecación, induce respuesta mediada por anticuerpos y dentro de sus mecanismos de transmisión por heces, polvo y fómites. Los virus envueltos son considerados menos virulentos, son liberados por gemación, no causan lisis de las células, o sea, no rompen las células, por tal razón se consideran menos virulentos. Son sensibles a muchos agentes como calor, ácidos, la desecación, no sobreviven generalmente no sobreviven al tracto gastrointestinal, la infectividad se pierde por desecación, inducen respuesta celular y anticuerpos y están transmitidos por sangre y secreciones. Conclusión, los virus se clasifican si presentan o no presentan envoltura o cubierta fosfolípica, y esto le da algunas propiedades o características de virulencia.
Entonces, dentro de la estructura viral, que básicamente le da su forma, entonces tenemos a la cápside que acabamos de hablar ahora, entonces le da la simetría helicoidal, aparece la simetría icosaédrica y la simetría compleja. Entonces la cápside de la simetría helicoidal está equipada con una proteína de empaquetamiento que se le conoce como NP. Tenemos la matriz y tenemos proteínas o ribonucleoproteínas. Por su parte, la cápside de la simetría icosaédrica, como decíamos ahorita, es un icosaedro, son 20 caras triangulares y aparecen unos vértices que ya con un poquito más de detalle aparecen 12 vértices relacionados por ejes de 2, 3, 5 pliegues. Tenemos la simetría compleja, que son virus que contienen elementos no estructurales que dan como resultado la combinación entre simetría icosaédrica y helicoidal. Entonces, conclusión, dentro de la estructura viral está la parte que es la cápside y eso le da pues obviamente su simetría y de acuerdo a diferentes simetrías aparecen algunas proteínas o algunas conformaciones tridimensionales que le dan esta clasificación. Otro elemento importante de la estructura viral es la envoltura, como dijimos anteriormente. Aparecen los virus envueltos y los virus no envueltos y esta envoltura está constituida básicamente por glicoproteínas y otras proteínas y entonces aparecen una clasificación de los virus de acuerdo a su envoltura. Aparece virus que tienen envoltura viral simple, virus que tienen envoltura viral con una o dos capas adicionales de proteína y aparece virus con envoltura viral con numerosas proteínas internas. Otros componentes del virus, tenemos el genoma, que ahorita los vamos a ver un poco más en detalle, ácidos nucleicos no genómicos, algunos virus presentan portan o cuentan con unos paquetes enzimáticos, otras proteínas y macromoléculas celulares. Entonces, los virus entonces se clasifican de acuerdo a su genoma viral. Entonces tenemos de acuerdo a su ácido nucleico como virus DNA o virus RNA, de acuerdo a su forma, o sea, del genoma viral, entonces hay virus con genoma lineal, genoma circular, genoma segmentado. Si presentan cadenas, entonces aparecen los monocatenarios, los bicatenarios y teniendo en cuenta el sentido, aparecen virus con genoma viral con sentido positivo, con sentido negativo o con ambos sentidos. Característica de sentido positivo, sentido negativo, se refiere a su similaridad a RNA mensajero que fácilmente pueden ir a los ribosomas y producir proteínas. Entonces, teniendo en cuenta el genoma viral, aparece el conocido sistema de clasificación de Baltimore. Entonces, aquí por cuestión de tiempo no vamos a entrar mucho en detalle, pero como les decía, este se basa básicamente en que el genoma tenga o pueda producir una polaridad positiva o muy similar al RNA mensajero. Entonces tenemos los virus RNA y los virus DNA y tienen algunos sistemas muy particulares que la finalidad es llegar a producir un RNA mensajero para poder sintetizar las respectivas proteínas para su posterior ensamblaje y liberación para infectar otras células. Y entonces aparece de igual manera una clasificación desde el 1 hasta el 7 y nuevamente tenemos como objetivo, como finalidad los virus, lograr producir o llegar a producir un RNA mensajero que sea fácilmente traducible en los ribosomas y producir sus respectivas proteínas. Como les digo, cada una de estas clasificaciones de la 1 a la 7 tiene algunas estrategias o algunas particularidades que pues por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar, pero los invito a revisar la bibliografía que aparece al final del texto del documento donde se aclara
o se describe un poco mejor todas estas estrategias de los virus para producir RNA mensajero y posteriormente producir sus proteínas para posterior ensamblaje. Entonces, una característica importante de los virus es la capacidad de mutar y de producir mutantes virales. En este ejemplo se demuestra, esto es una célula, en rojo tenemos un tipo de virus, en negro tenemos otro tipo de virus. El virus entra a la célula, produce partículas virales, en este caso virus representados en rojo, y posteriormente aparece esta imagen donde el virus ya tenemos una variación o una variabilidad o un mutante viral rojo que hace que el virus tenga algunas características de infección y características de respuesta inmune algo diferentes a los que en principio. Entonces, los virus tienen esa propiedad o esa capacidad de producir mutantes virales y de esta manera es una estrategia bastante importante y bastante interesante para poder evadir el sistema inmune, para que el sistema inmune no los reconozca. Dentro de la producción o de las estrategias para producir mutantes virales, entonces aparecen varias estrategias, una de ellas mutaciones puntuales, inserciones y deleciones y organización aleatoria de su material genético. En verde pues tenemos en flecha verde el genoma viral y entonces en el caso de las mutaciones puntuales aquí aparecen representadas en rojo algunas variaciones muy puntuales o algunos cambios en esa secuencia que hace de que el virus tenga algunas particularidades inmunogénicas e incluso algunas propiedades de virulencia. Aparecen las inserciones y deleciones, aquí aparece como ejemplo este fragmento verde que no lo tenía el virus, que este virus no lo tenía, ya lo tiene en esto, entonces hace que el virus sea un mutante, o en este caso sea un mutante viral, de igual manera con las mutaciones puntuales tenga algunas características. Y las deleciones, básicamente se pierde secuencia, entonces observen que aquí hay un genoma más pequeño que el original y entonces esas deleciones de igual manera que las inserciones o que los puntos de mutaciones hacen que este virus sea diferente. Y particularmente, por ejemplo, en los virus segmentados y de algunos grupos virales aparece la organización aleatoria donde tenemos esta secuencia de viral, con esta secuencia viral se reorganizan y aparecen diferentes mutantes con secuencias del 1, por ejemplo en este caso verde oscuro y verde claro, este virus es diferente a este, incluso a los dos originales. Entonces esta es una de las estrategias bastante importantes y bastante interesantes que tienen los virus. La recombinación es otra estrategia viral bastante importante que básicamente en este caso tenemos una cepa viral altamente patogénica y tenemos una cepa humana cuando se recombinan o se reordenan o se integran este material genético de estas cepas virales altamente patógenas de origen animal y estas cepas humanas dan origen a una nueva cepa o un nuevo virus con alta patogenicidad, tomando la información genética que tienen estas cepas virales animales y estas cepas humanas dan origen a una nueva cepa de virus humano de alta patogenicidad. Entonces, el reordenamiento y la recombinación viral es otra estrategia bastante importante. Aquí tenemos el esquema de clasificación de los virus animales. En este caso tenemos a los virus DNA. Aquí tenemos, de acuerdo a su conformación, los virus DNA pueden ser icosaédricos o complejos, pueden ser desnudos o cubiertos, como lo decíamos ahorita, su material genético de cadena simple o cadena doble, la presencia o la ausencia de sistemas enzimáticos propios, o sea, que son capaces de generar sus proteínas o necesitan el sistema o las proteínas o el sistema enzimático de la célula. Aquí aparecen la clasificación de acuerdo a su material genético como circular o lineal y aquí aparecen pues
ejemplos de algunos virus que pertenecen a estas. Entonces, este es un ejemplo o un esquema que resume todo lo que hemos venido hablando. Por su parte, los virus RNA pueden ser icosaédricos o helicoidales, de igual manera desnudos o cubiertos, presentan cadena sencilla o cadena doble, si tienen o no tienen el sistema enzimático para producir sus proteínas, pero característico de los virus RNA es que pueden ser segmentados o no segmentados, y si son segmentados, pues presentan o difieren en el número de estos segmentos. En este caso, por ejemplo, los reovirus tienen de 10 a 18 segmentos. En este caso, por ejemplo, los calicivirus no son segmentados y así sucesivamente. Obviamente, como les decía anteriormente, dentro de las estrategias de recombinación, estos virus que son segmentados, pues facilita ese intercambio de material genético. Por ejemplo, los ortomixovirus tienen una gran capacidad para recombinarse y generar nuevas cepas. Entonces, este es como un resumen de la clasificación de los virus animales. Entonces, recuerden, nuevamente la clasificación de Baltimore es, finalmente la finalidad es producir un RNA mensajero que sea una información inmediatamente traducible, que se vayan a los ribosomas y produzcan proteínas, y eso básicamente se ve o se establece la relación del genoma viral con el RNA mensajero. Bueno, entonces lo que no les comenté en el esquema anterior de clasificación de los virus RNA es o a resaltar la característica o la importancia que tienen los retrovirus, que básicamente su importancia en cuanto a su esquema de clasificación es que necesitan una transcriptasa reversa para la producción de sus proteínas y su ensamblaje. ¿Cuáles entonces son los principales eventos de replicación viral? Entonces aparece adsorción, penetración, exposición del material genético, síntesis de ácidos nucleicos y proteínas virales, ensamblaje y maduración, y finalmente la maduración. Entonces el virus, vamos a ver los diferentes eventos que tiene que realizar el virus para su replicación. Importante resaltar que en los puntos 3 y 4, que es exposición de material genético y síntesis de ácidos nucleicos y proteínas virales, pues los diferentes virus o los diferentes clasificación viral tienen algunas estrategias muy particulares que obviamente los invito a que entren al material de la bibliografía y lo revisen, y allí está mejor descrito, que por obvias razones de tiempo no la vamos a mirar bien aquí. En este esquema pues se resumen los diferentes pasos que se dan en la replicación viral, que va desde la integración viral, la penetración, todas aquellas estrategias que tienen que ver, como les comentaba, relacionado con el material genético, la traducción, el ensamblaje del virus, y finalmente la liberación del virus. Vamos a entrar con más detalle a este punto. Bueno, entonces en cuanto a la absorción, básicamente es el contacto que tienen los receptores o el virus a través de sus receptores y los receptores de la célula, y básicamente pues es la adhesión del virus a la superficie celular. Estos receptores básicamente son lípidos, carbohidratos o proteínas. Es la presencia o ausencia de estos receptores va a determinar el tropismo del virus por la célula, lo que significa es que si la célula presenta esos receptores que el virus necesita, pues se puede dar o se da o no se da, en caso de ausencia, la infección viral. El segundo punto de la infección viral es la penetración. Aparecen tres estrategias o tres tipos de penetración. Está la penetración directa, la fagocitosis o la fusión de membrana. La penetración directa, básicamente, como su nombre lo dice, atraviesa la membrana plasmática directamente. Generalmente los virus sin envoltura lipoproteica lo hacen. Por su parte,
la estrategia de fagocitosis o el sistema de penetración por fagocitosis lo hacen virus sin envoltura lipoproteica y virus con envoltura lipoproteica lo pueden hacer. Los que no tienen envoltura lipoproteica, básicamente hay una invaginación de la membrana celular y eso facilita el ingreso del virus. Los virus que tienen envoltura lipoproteica, básicamente se da una fusión o una interacción entre las membrana plasmática y esa envoltura lipoproteica hasta que finalmente, pues ahorita lo vamos a elucidar un poquito más, se da la liberación del material genético. Por su parte, la fusión de el sistema de fusión de membranas, como su nombre lo indica, tenemos la virus con envoltura lipoproteica, fusionan esta envoltura con la membrana plasmática y posteriormente se da la liberación del material genético. Y aparece entonces la tercera etapa, una vez el virus penetra, ya bien sea por penetración directa, por fagocitosis o por fusión de las membranas, exponen todos su material genético para posteriormente hacer la síntesis de los ácidos nucleicos. Esta síntesis de ácidos nucleicos va a depender básicamente del genoma viral, que recuerden, esto lo dijimos anteriormente, puede ser DNA, puede ser RNA, lineal o lineal, circular, segmentado, monocatenario, bicatenario, con sentido positivo, con sentido negativo o con ambos sentidos. Recuerden esta clasificación. Entonces aparecen diferentes estrategias para la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces una vez se da la síntesis de los ácidos nucleicos, viene la etapa de ensamblaje y maduración, que básicamente es todas esas proteínas virales que se sintetizaron y la replicación de estos ácidos nucleicos. Se tienen los ácidos nucleicos y las proteínas virales, se hace el ensamblaje y posterior liberación al exterior de la célula. Entonces, ¿cómo se da la patogénesis de las enfermedades virales? Entonces los virus pueden ingresar por cualquiera, en este esquema se muestra por cualquiera de estas rutas o estas vías, puede ser por boca, nariz, por pulmones, por piel, tracto urogenital, ano, capilares, a través de vectores, mordeduras, rasguños, a través de las conjuntivas. Es importante aclarar que en cada una de estas vías de entrada el sistema inmune está presente, entonces el virus para poder causar enfermedad generalmente debe o particularmente debe superar todas estas barreras del sistema inmune. Entonces, ¿cuáles son los pasos obligatorios de una infección viral? Entrada al huésped y replicación primaria del virus. Como les decía, para eso tienen que evadir el sistema inmune, en este caso la respuesta natural. Diseminación local o general de acuerdo al tropismo y una segunda replicación viral. Aquí ya debe el virus evadir el sistema inmune primario. Y la tercera etapa hay una respuesta inflamatoria donde se debe dar el virus o se da la evasión de la respuesta inmune secundaria e inflamatoria. Después de que pasan todas estas etapas de una infección viral, pues se da el establecimiento de enfermedad. Bueno, entonces, cuando un virus ingresa a una célula, puede causar diferentes problemas o diferentes alteraciones. Básicamente, el virus puede causar alteraciones metabólicas en la célula, puede producir lisis celular. Algunos virus particularmente pueden integrarse al genoma y producir una transformación neoplásica, o sea, pueden causar cáncer. Estas proteínas virales también se pueden comportar como antígenos y desencadenar a una respuesta inmune. Esta proteína viral también puede ensamblarse y, como veíamos anteriormente, ensamblarse y producir nuevas partículas virales que van a infectar otras células. También se han identificado algunas inclusiones virales y también alteran o reducen la síntesis de DNA y RNA y proteínas en la célula en particular. Entonces observen de que un virus en este caso pues es representado como proteína viral, es capaz de producir alteraciones metabólicas, muerte o lisis celular, transformación neoplásica, antígenos virales, inclusiones virales,
etcétera, etcétera. Básicamente el virus secuestra el sistema de la célula para a su favor, para poder replicar y producir más partículas virales y poder infectar otras células. Entonces, hasta aquí llegamos con el módulo de virología. Espero que les haya servido mucho, y también los invito a que revisen el material y revisen todas las actividades y desarrollen todas las actividades que están propuestas para este módulo. Muchas gracias.